La carrera por la bomba atómica, de Berlín a Lop Nor. Es para mí aún una fuente inagotable de sorpresas ver cómo unos garabatos en una pizarra o una hoja de papel pueden cambiar el curso de la historia. Esta frase de Stanisław Ulam, uno de los padres de la bomba de fusión, recoge muy bien el espíritu de la historia que vamos a contar. Una historia que comienza en diciembre de 1938 en Berlín, la capital del Tercer Reich, con un experimento químico que revela que el núcleo de los átomos se puede partir, liberando una gran cantidad de energía. Estas cartas escritas por Otto Hahn y Lise Meitner recogen por primera vez la certeza, aún algo incierta, de que el sueño de los antiguos alquimistas de la transmutación de los elementos puede ser real. Una bella correspondencia científica que era cuanto quedaba, como de tantas otras historias, tras la anexión nazi de Austria unos meses antes. El 15 de marzo de 1938, mientras oleadas de simpatizantes más y menos sinceros reciben a las tropas alemanas que entran en Viena, es tiempo para otros de pensar en preparativos forzados. Como judía, Lise Meitner intentó desesperadamente huir del país. Hahn le dio un anillo con diamante de su madre por si era necesario sobornar en la frontera. Meitner consiguió llegar a Holanda y de allá a Suecia, salvando así la vida, pero dejaba mucho atrás. El Día de Reyes de 1939, Hahn y Strassmann publican en la Tierwissenschaften sus descubrimientos. El nombre de Meitner no aparece. Un mes más tarde, Meitner y su sobrino Otto Frisch presentan en Nature la explicación teórica de la fisión nuclear. Toda la comunidad científica queda boquiabierta. El descubrimiento de los componentes más íntimos de la materia se remonta unos 40 años antes, a finales del siglo XIX, con el hallazgo del electrón por Joseph John Thomson, usando un tubo de rayos catódicos parecido al de las antiguas televisiones. El electrón es muy ligero y tiene carga eléctrica negativa. Cargas eléctricas iguales se repelen, cargas de distinto signo se atraen. Aplicando un campo eléctrico fuerte, era posible separar los electrones de sus átomos, y se les veía fosforecer al hacerlos incidir sobre una pantalla de mica. Surgió así la idea del átomo como una especie de pudding de carga positiva, con electrones incrustados a modo de pasas. Para explorar el interior del átomo, Rutherford concibió la idea de bombardear una lámina fina de oro con partículas rápidas de una fuente radiactiva. Se esperaba que atravesarían ese pudding sin mayor problema. Sin embargo, Rutherford diría: «Fue lo más increíble que pasó en mi vida. Como si lanzas una bola de petanca a un pañuelo de papel y rebota y te pega a ti». Rutherford explicaba así su asombro tras analizar los resultados de dos de sus estudiantes de doctorado, que reflejaban que algunos proyectiles, partículas alfa con carga positiva, experimentaban una gran desviación de casi 180 grados. Eso solo podía pasar si toda la carga positiva concentraba su poder repulsivo en una región muy pequeña, lo que hoy llamamos núcleo. Pero, ¿cómo es eso posible si la carga positiva se repele entre sí? Hoy sabemos que existe otra fuerza que entra en juego, la interacción fuerte. A distancias cortas es muy poderosa y vence a la repulsión eléctrica, pero su influjo decae exponencialmente, y a distancias de unos 10 a la menos 14 metros, un 1 después de 13 ceros tras la coma, ya no se siente en absoluto. El tamaño de los núcleos es pues así una competición entre estas dos fuerzas. Si los núcleos son pequeños, tienen tendencia a ganar protones y neutrones, porque a distancias cortas la fuerza fuerte, aquí identificada con una S de strong, gana a la repulsión eléctrica, y cuantos más constituyentes, más estable es la estructura nuclear. Esto es, un núcleo mayor tiene menos energía que dos fragmentos suyos separados, y a la naturaleza le gusta el estado de menor energía.
Los neutrones también se pegan con la fuerza fuerte y a diferencia de los protones no experimentan la repulsión eléctrica. Pero si hay muchos más neutrones que protones, para hacer el núcleo estable, surgen impedimentos dictados por la mecánica cuántica. Cuando hay más de unos 60 constituyentes, el tamaño es tal que la repulsión eléctrica empieza a importar más que la fuerza fuerte, y añadir nucleones, esto es, protones o neutrones, hace al núcleo menos estable. El punto de inflexión es el hierro, el núcleo más estable con menor energía por nucleón. Si se consiguen fusionar dos núcleos ligeros en uno mayor más estable y con menor energía por nucleón, la energía sobrante se libera. Algo similar pasa si se consigue fisionar un núcleo muy grande en dos más estables. La energía liberada puede detectarse como defecto de masa según la fórmula de Einstein, E igual a mc². Esto también ocurre en las reacciones químicas, pero el efecto es tan pequeño que no se percibe. Con la interacción fuerte, las energías de ligadura son tan grandes que si se es capaz de liberarlas de forma controlada, el potencial es enorme. Los núcleos muy grandes, sobre todo los mayores que el uranio, son inestables de forma natural. Gracias a eso no existen elementos con un número másico arbitrariamente grande, y podemos aprendernos de memoria la tabla periódica. La radiactividad es una expresión de esa inestabilidad. Algunos átomos se deshacen de forma natural de electrones o de paquetes de 2 protones y 2 neutrones, llamados partículas alfa. Si se consigue partir un núcleo en 2 fragmentos similares, se liberan neutrones que pueden catalizar sucesivas divisiones, dando lugar a una reacción en cadena. Una reacción imprevisible como la guerra que tan bien Miguel Hernández recoge en estos versos. Se ha retirado el campo al ver abalanzarse crispadamente al hombre. ¿Qué abismo entre el olivo y el hombre se descubre? Apenas habían transcurrido 5 meses desde que los versos de Hernández vieran la luz y acabara en España la guerra civil, cuando un conflicto aún más terrible se desataba. El 1 de septiembre de 1939, Hitler ordena la invasión de Polonia y la ruina se abate sobre este país. El Blitzkrieg, la guerra relámpago alemana, destroza las defensas polacas, barridas por el avance de los tanques y la fuerza aérea de la Luftwaffe. Para muchos, la entrada de las tropas nazis en Danzig, ciudad que perteneció a Alemania hasta la Primera Guerra Mundial, significaba el fin de la humillación del Tratado de Versalles. En poco menos de un mes, los alemanes han aniquilado al ejército polaco. Polonia, traicionada también por la Unión Soviética, según un pacto secreto entre Hitler y Stalin, capitula ante alemanes y soviéticos, quienes se encuentran de forma aparentemente amistosa en la localidad de Brest-Litovsk. Pero también para la comunidad científica son tiempos de convulsión. La élite de la física, que aparece aquí reunida en un congreso en Copenhague en 1933, ha de posicionarse. Entre los físicos del Tercer Reich hay quien opta por quedarse en su país como Heisenberg y quien se opone a ello como Bohr. Muchos físicos judíos como Hans Bethe, Edward Teller, Leo Szilard o Albert Einstein, entre otros, optan por emigrar hacia los Estados Unidos, donde intentan acoger el mayor potencial intelectual posible para hacer frente a los esfuerzos científicos de carácter militar que se presupone tienen lugar en Alemania. Las noticias que llegan hablan de nuevos descubrimientos en el Instituto Kaiser Wilhelm de Berlín. Se advierte que los físicos nucleares alemanes han cesado de publicar sus nuevos hallazgos y se teme que los nazis puedan ser los primeros en explotar el potencial bélico nuclear. Al acabar la guerra, los aliados encontraron en Haigerloch, en la Selva Negra, un reactor experimental alemán que demostraba hasta dónde habían llegado los alemanes con su programa nuclear.
en unas instalaciones situadas en un acantilado bajo una iglesia. Este experimento, que había sido recientemente trasladado desde Berlín, estudiaba cómo llevar un reactor al estado de criticidad, necesario para mantener una reacción en cadena. Cuando estos cubos de uranio fuesen sumergidos en agua pesada como moderador, una reacción en cadena tendría lugar. Progresivamente, el uranio se transformaría en plutonio, un elemento esencial para construir una bomba atómica. El reactor nunca funcionó. Su tamaño debería haber sido cerca del doble para alcanzar el estado crítico. Pero en 1941 los aliados estaban preocupados. En Vemork, región de Telemark, Noruega, los nazis se habían hecho con la Norsk Hydro, la mayor planta de producción de agua pesada de Europa. La resistencia clandestina noruega, alimentada desde el Reino Unido, no era sencilla. Un primer ataque contra la planta había sido un fracaso total. A finales de 1942, un nuevo equipo integrado entre otros por Klaus Helberg se internó en Noruega para intentar el objetivo de nuevo. La planta era una fortaleza inexpugnable, sembrada de minas por toda su parte posterior y únicamente accesible a través de un puente constantemente vigilado que salvaba un desfiladero de 91 metros de altura. No quedaba otra opción que vadear el peligroso cañón del río Mana. La noche del 27 al 28 de febrero de 1943, 10 hombres de la resistencia noruega se lanzaron al asalto. Tras conseguir penetrar en la planta de forma inesperadamente fácil, un grupo se abrió paso a través de un conducto de ventilación. Otros recurrirían al método más sencillo de romper una ventana, siendo el ruido amortiguado por el estruendo de las máquinas de producción. Tras reducir al único centinela que les descubrió, colocaron las cargas y las hicieron explotar. Esto hizo que se perdieran 600 litros de agua pesada, sin disparar un solo tiro. Los alemanes iniciaron entonces su operación de búsqueda y captura, peinando con cerca de 12.000 hombres la meseta de Hardanger en busca de los saboteadores, aunque la mayoría ya había conseguido pasar a Suecia. Un episodio singular fue la persecución de Klaus Helberg. Sorprendido cerca de su cabaña por una emboscada alemana, huyó durante horas esquiando, dejando atrás a todos los perseguidores menos a uno. Cuando éste le dio alcance, se inició un tiroteo. El perseguidor alemán quedó sin balas y fue finalmente abatido. Acababa así la hazaña de Telemark. Si bien en retrospectiva se trata más de una escena de acción que de un movimiento clave para el desarrollo de la guerra. De hecho, cuando la planta de Vemork fue volada, Hitler tenía preocupaciones más serias. Pero al principio no había sido así. El 6 de julio de 1940, Hitler, en la cumbre de su poder, llega a Berlín, donde es recibido por una muchedumbre alborozada. Francia ha caído por completo en menos de 2 meses. Tanto con Göring desde el balcón del Reichstag, como recorriendo las calles de París, Hitler se siente poderoso e imprime en sus enemigos un profundo temor.
Pero, ¿cómo el ejército francés, uno de los más poderosos del mundo, con más de 2 millones de soldados, había podido ser barrido de esa manera? Estas fortalezas son la llamada Línea Maginot. Construidas tras la Primera Guerra Mundial a lo largo de la frontera alemana, eran un prodigio de la ingeniería y comprendían todo un mundo subterráneo, incluyendo trenes eléctricos, cantinas, cines e incluso salas de rayos ultravioleta, detrás del que Francia se sentía segura. Pero la Línea Maginot no cubría toda su frontera. Los franceses, apoyados por los ingleses, contaban con repeler a los alemanes en territorio belga si los nazis elegían ese camino. El pivote entre los dos frentes serían los densos bosques de las Ardenas, considerados inexpugnables. Pero, ¿realmente lo eran? Desde su fortaleza en Vincennes, en París, tomada como cuartel general, eso pensaba a sus 80 años el general Maurice Gamelin, jefe del ejército de una Francia profundamente dividida. Se había equivocado. El 10 de mayo de 1940, Alemania se lanza al ataque y sorprende al mundo con la audacia de sus movimientos. Un golpe maestro de paracaidismo divide Holanda en dos al hacerse con los puentes sobre el estuario del río Mosa. Ese mismo día, las tropas de Hitler consiguen otro éxito brillante al desarticular en horas la mayor fortaleza del mundo en Ebenemael, Bélgica, la punta de lanza de la defensa de Gamelin. Y ahora se lanzan con sus Panzer a descargar el golpe letal en las Ardenas, que apenas defendidas cruzan en solo 3 días. Ahora solo hay que cerrar la trampa. En menos de 2 semanas, Francia está perdida. Animado por la victoria arrasadora en Francia, la mirada de Hitler se posa ahora en nuevos territorios. Esto es la Unión Soviética en 1941. Un granero inagotable, una tierra inmensa, pero al tiempo misteriosa y hostil. Como el hombre que la dirige, Joseph Stalin. Stalin sabía que el pacto firmado con Hitler era tan quebradizo como fuerte era el odio que ambos se profesaban. La derrota fulminante de Francia le preocupó. Menos de un 10% de sus generales y 1/3 de los comandantes habían sobrevivido a su gran purga apenas 3 años antes. Necesitaba tiempo desesperadamente. Alemania había conquistado o se había hecho de facto con Hungría, Rumanía y Bulgaria, amenazando sus fronteras. Cuando Yugoslavia intentó resistir, Hitler montó en cólera, lanzando contra ella la operación Strafgericht, retribución. Yugoslavia cayó en 4 semanas y las tropas alemanas llegaron hasta Grecia. Pero este tiempo retrasó de forma decisiva el verdadero objetivo de Hitler, la operación Barbarroja. En la madrugada del domingo 22 de junio de 1941, en un gigantesco frente de 1.600 kilómetros entre el mar Báltico y el mar Negro, los alemanes pusieron en marcha la mayor operación terrestre de la historia, con más de 4 millones de hombres. La flota aérea rusa, la mayor del mundo, fue prácticamente abatida en su totalidad en tierra. Los alemanes, avanzando en territorio enemigo, a casi 100 kilómetros por día sembraron el caos.
En menos de 4 meses de operación, más de 2.800.000 soldados soviéticos habían sido capturados, la mayoría de los cuales moriría, además de 1,5 millones de bajas y otro 1,5 millones de heridos graves. La Unión Soviética se desmoronaba y a finales de noviembre las tropas nazis podían ver con sus binoculares las agujas de las torres de Moscú. Pero la Unión Soviética no estaba vencida. Enfrentados con la posibilidad de ser exterminados, los rusos emprendieron la guerra total. La campaña de ateísmo se suspendió para aumentar la moral de una población que sufría todo tipo de privaciones. Y la propaganda estatal no dudó en fusionar los iconos de Lenin y de Alexander Nevsky, príncipe de Novgorod en el siglo XIII y considerado santo por la Iglesia Ortodoxa. La capacidad de recuperación rusa iba a desconcertar a los alemanes, a quienes ahora tocaba su turno. 19 de noviembre de 1942. Comienza la Operación Urano, el contraataque soviético decisivo sobre Stalingrado. En cada rincón de esta ciudad a orillas del Volga, ahora cubierta con cadáveres, se lucha encarnizadamente por cada edificio. Es la Rattenkrieg, la guerra de ratas. El sexto ejército, que había vuelto triunfante de París, estaba a punto de ser aniquilado. Su comandante, Friedrich von Paulus, pidió permiso para retirar sus tropas antes que fueran embolsadas, pero no se le concedió. El 2 de febrero de 1943, el sexto ejército alemán capituló. La bandera roja ondea sobre las ruinas de la ciudad, mientras un irreconocible von Paulus, que había desarrollado un terrible tic facial debido a la presión y al que Hitler quería haber suicidado, firma la rendición. $90.000 soldados alemanes son capturados, la mayoría para nunca volver. No es el único revés de los alemanes iban a sufrir antes que acabase el invierno. En el desierto del norte de África, también las tropas del eje están contra las cuerdas. El desembarco masivo de tropas estadounidenses ha inclinado la balanza de modo casi irreversible. A pesar de una importante victoria en la garganta de Kasserine, obra del genio militar de Rommel, las tropas alemanas no pueden aguantar más tiempo sin recursos. Finalmente, las tropas alemanas son cercadas en Túnez sin que puedan ser evacuadas. 230.000 soldados, prácticamente todo el Afrika Korps, son hechos prisioneros. La guerra ha cambiado de signo. Abril de 1945. Berlín arde. Ahora, la devastación se cierne sobre Alemania. Mientras los crímenes de guerra nazis salen a la luz y el horror de los campos de concentración se hace tangible, la bandera roja ondea ahora sobre el Reichstag. Pero un objetivo primordial se les ha escapado a los rusos. En Farm Hall, una finca cerca de Cambridge, están recluidos los científicos del Uran-Verein, el programa nuclear alemán, capturados por los aliados en la Operación Epsilon. Entre ellos Otto Hahn, quien no se atrevió a contrariar a los nazis aunque no mantenía sus ideas, y Werner Heisenberg, el cerebro de la física alemana,
y Premio Nobel de Física con solo 30 años por sus contribuciones decisivas a la naciente mecánica cuántica, cuya actitud hacia el proyecto nazi de una bomba atómica es aún un misterio. Sabemos que Albert Speer, el arquitecto del Reich y ministro de Armamento y Producción Bélica, había interrogado a Heisenberg sobre la posibilidad de construir la bomba. Heisenberg respondió que eso sería imposible antes que acabase la guerra. ¿Hablaba sinceramente? Los micrófonos ocultos de Farnhall registraron que, al enterarse que los Estados Unidos se habían hecho con la bomba y la habían usado sobre Hiroshima, Heisenberg necesitó solo un par de días para realizar el cálculo correcto de la masa crítica de material fisible necesario, el cálculo más importante para la bomba. Había tratado de calcularla bien en 1940 cuando los alemanes llevaban la delantera en el programa nuclear. Eso pensaba su antiguo maestro, Niels Bohr, otro de los padres fundadores de la mecánica cuántica y la física nuclear. En septiembre de 1941, preocupado por el cariz que tomaba la guerra, Heisenberg organizó una reunión con Bohr en la Dinamarca ocupada, probablemente con la intención de convencer a Bohr para usar su autoridad moral entre los físicos con el fin de parar el proyecto atómico dentro y fuera de Alemania. Le dijo que a juzgar por sus trabajos preliminares, la bomba podía ser realidad e incluso le hizo un boceto de un rudimentario reactor. Bohr, con familia judía y sin saber de antemano la conexión de Heisenberg con los militares, se alarmó sobremanera. Malentendió por completo a Heisenberg. Pensó que los nazis llevaban la delantera en una vital carrera por la bomba atómica. Ese día se truncó la amistad que unía a estos dos grandes físicos. Un par de años más tarde, Bohr volaría a los Estados Unidos para unirse al proyecto Manhattan. Sabíamos que el mundo no sería el mismo. Algunos rieron, otros lloraron, la mayoría estaban en silencio. Recordé aquel versículo de la escritura hindú: me he convertido en muerte, el destructor del mundo. Creo que todos pensamos eso de un modo u otro. Esto es Japón. Más que ningún otro país, los 80 millones de japoneses sufrieron los efectos de la Gran Depresión. Sin recursos mineros propios y con 1 millón de bocas más que alimentar cada año, el desempleo era alto y las malogradas cosechas extendieron la pobreza en las zonas rurales, un caldo de cultivo perfecto para la ascensión hacia 1930 de una dictadura de los militares, entre los que destacaría la figura del general Hideki Tojo. Los militares contaban con la connivencia pasiva del emperador Hirohito, venerado en la tradición shinto japonesa como descendiente directo de la diosa del sol, Amaterasu. Desde pequeños, los japoneses eran educados en las artes marciales y la guerra siguiendo las antiguas tradiciones de los samuráis, tan desprovistas de piedad con el enemigo como con uno mismo. Para muchos de estos jóvenes soldados, el destino era China, donde desde 1933 los japoneses sostenían una guerra tan cruenta como en retrospectiva inútil. Las fuerzas japonesas arrasaron con las ciudades chinas fácilmente y cometieron allí muchas de las atrocidades más brutales que se puedan imaginar. Aunque sus conquistas no arreglaron la situación económica del Japón, a su paso, las tropas niponas dejaron un rastro de muerte y destrucción.
Animados por sus éxitos bélicos fáciles, los japoneses se atrevieron con Indochina e Indonesia. Particularmente tentadores eran los pozos de petróleo que se hallaban allí, pero los planes coloniales de Japón comenzaron a entrar en lucha con los de otras potencias, particularmente los ingleses que ocupaban Malasia y los estadounidenses en Filipinas y el Pacífico, quienes no cesarían de entorpecer la navegación japonesa. Sabiendo de las dificultades de una guerra convencional con los Estados Unidos, los militares se prepararon para descargar su golpe sorpresa en Pearl Harbor, Hawái. No todos estaban convencidos, sin embargo, y sabían del gran riesgo que corría el Japón, y trataron de agotar la vía diplomática hasta el final. Pero el acuerdo no llegaba. Y el tiempo se estaba agotando. El 26 de noviembre de 1941, la flota japonesa emprendía un viaje de 11 días en el que conseguiría acercarse a su objetivo sin ser detectada. La mañana del domingo 6 de diciembre, unos 400 aviones despegan. Su misión, acabar por completo con la principal base americana en el Pacífico. Más de 2 años antes, el físico y visionario húngaro Leo Szilard había convencido a Albert Einstein para redactar una carta al presidente Roosevelt sobre la posibilidad de construir bombas atómicas y el peligro del programa nuclear nazi. La carta fue entregada a Roosevelt 2 meses después por Alexander Sachs, un amigo de Szilard. Roosevelt la tomó en serio y decidió organizar una comisión que se ocupase del tema. Pero la guerra en Europa seguía teniendo prioridad. La situación cambió cuando el equipo de Enrico Fermi en Chicago consiguió el 2 de diciembre de 1942 la primera reacción nuclear controlada con un reactor formado por una pila de 2 bolas de uranio que componían un núcleo productor de neutrones separadas unas de otras por bloques de grafito que hacían las veces de moderador nuclear. Sumando a esto los rumores del programa nuclear nazi y la entrada definitiva de los Estados Unidos en la guerra tras el ataque de Pearl Harbor, Roosevelt se decidió a llevar a cabo un proyecto masivo. Un proyecto que confió al general Leslie Groves, quien antes se había encargado de la supervisión de las obras del Pentágono, aunque él esperaba poder ir a la guerra para encontrar allí algo de paz. Se trataba del Proyecto Manhattan, un proyecto que llegaría a contar con 130.000 trabajadores e infraestructuras millonarias que se conservaban en total secreto a lo largo del país. Como cabeza científica, Groves escogió a Julius Robert Oppenheimer. Para muchos esta decisión fue una sorpresa no solo porque había otros candidatos de más renombre, sino porque en su mismo expediente figuraban sus tendencias comunistas. Pero Groves sabía que su ambición y su interdisciplinariedad serían de gran valía. Se reclutaron físicos, químicos, ingenieros. Se comenzaron obras faraónicas, como la de la planta de enriquecimiento de uranio en Oak Ridge y, sobre todo, la base de los Álamos. El objetivo, directo o indirecto, consciente
y en la mayoría de casos inconsciente de todos los allí reunidos, era uno: conseguir la bomba atómica. Los retos que se presentaban eran muchos. El mayor de ellos, conseguir una cantidad suficiente de material fisible susceptible de producir una explosiva reacción en cadena. Una complicación importante es que el isótopo de uranio válido para ello, por su capacidad para absorber neutrones, es el uranio 235, que conforma solo un 0,72% del uranio natural. Para poder separar el uranio 235 del uranio 238 se necesitaban gigantescos espectrómetros de masas que aprovechasen el distinto ratio carga-masa de los dos isótopos. Siguiendo el modelo de ciclotrón diseñado por Lorentz unos años antes, se construyó un gigantesco purificador de uranio. Mientras tanto, todos los recién llegados a Los Álamos recibieron el famoso curso Cómo construir una bomba atómica de Robert Serber, que aún hoy en día puede encontrarse en Internet. Se barajaban dos opciones bien diferenciadas: una bomba de uranio, que era activada por un mecanismo simple de pistola, en la que el proyectil y el blanco, ambos de material fisible, se ensamblaban formando una masa supercrítica; o bien, en el caso del plutonio, más propenso a la autodetonación, un cuidadoso mecanismo de implosión que concentraba el material fisible hasta alcanzar la masa crítica. En ambos casos se desencadenaría una multiplicación exponencial de neutrones que desencadenaría una reacción en cadena, liberando una enorme cantidad de energía. Mientras que los científicos estaban más seguros sobre el primer prototipo, tenían más dudas sobre la bomba de plutonio. Es por esto que se decidió realizar una prueba de la misma. Los últimos preparativos tuvieron lugar en el sitio de la detonación, en el desierto de Jornada del Muerto, al suroeste de los Estados Unidos. El dispositivo nuclear se colocó en una torre de acero de 20 metros de altura para su detonación. Trinity estaba lista. Ahora solo quedaba esperar. Trinity explotó con una energía equivalente a 19.000 toneladas de TNT, dejando un cráter de 3 metros de profundidad y 300 metros de ancho. Había comenzado la era nuclear. ...8 de mayo de 1945... Día de la victoria en Europa. Un día de descanso y alegría para muchos. Pero un día en el que falta un protagonista importante. Hacía menos de un mes, Franklin Roosevelt, presidente de los Estados Unidos durante más de 12 años, había muerto repentinamente de un derrame cerebral. Su sucesor sería Harry Truman, un desconocido para muchos que ahora tenía la responsabilidad de acabar la guerra con el Japón. Los asaltos isla por isla en el Pacífico hicieron ver que sería una empresa ardua, con los japoneses luchando hasta la muerte. Solo en la batalla por la pequeña isla de Okinawa los norteamericanos perdieron más de 20.000 hombres y tuvieron el triple de heridos. Los pilotos japoneses se estrellaban contra los barcos estadounidenses en ataques kamikaze. La posibilidad de una invasión anfibia en las Islas Mayores estremecía solo de pensarlo. Los problemas no quedaban ahí. En febrero de ese año, Stalin se había reunido con Churchill y Roosevelt en Yalta para sentar las bases de la Europa de la posguerra. En un ambiente de aparente camaradería entre los tres grandes, pareció llegarse a acuerdos, pero Stalin
haría poco caso de ellos. Los japoneses confiaban en usar a la Unión Soviética para obtener una paz honrosa, pero esta estaba interesada también en sacar tejada en el lejano oriente, y el 8 de agosto de 1945 el ministro de Exteriores Molotov declaraba la guerra al Japón. Truman, que no quería a los rusos inmiscuidos en Japón, también avisó: queda tiempo, pero poco tiempo, para que los japoneses se salven de la destrucción que se cierne sobre ellos. Tinian, en las Islas Marianas, unos 2.415 kilómetros al sur del Japón. En el verano de 1945, la base aérea más grande del mundo. Allí se llevaban a cabo los últimos detalles para poner a punto a Little Boy, Chiquitín, la primera bomba atómica que será arrojada sobre una ciudad. Se trata de una bomba con 64 kilogramos de uranio enriquecido. El avión encargado de la misión es el superbombardero Enola Gay, llamado así por la madre del piloto, el coronel Paul Tibbets. El 6 de agosto, tras 6 horas de vuelo, en un día despejado, el blanco aparece a la vista: Hiroshima, una ciudad de más de 300.000 habitantes. Con una energía equivalente a 15 kilotoneladas de TNT, Little Boy reduce la ciudad a escombros y fulmina en el instante a 80.000 personas. Pero en el Japón aún no hay consenso sobre rendirse. Truman está dispuesto a acabar de una vez con la guerra y 3 días después se prepara Fat Man, el gordo, una bomba de plutonio como Trinity. Tras abandonar el objetivo inicial, la ciudad de Kokura, por las malas condiciones meteorológicas, el nuevo blanco es Nagasaki, otro importante núcleo industrial con más de 250.000 habitantes. Con un poder aún mayor que Little Boy, unas 60.000 personas murieron casi en el acto. Japón finalmente claudicó. En América, las calles se abarrotaron de gente festejando la victoria definitiva en la guerra. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿fue necesario realmente acabar la guerra así? En los años siguientes, las enfermedades causadas por la radiación harían sufrir terriblemente a decenas de miles de personas y duplicarían el cómputo de muertes debidas a las bombas atómicas. Debería haberme quemado los dedos por la carta que escribí, dijo Einstein. Muchos científicos trabajando en el proyecto Manhattan no esperaban este final. El porvenir de la bomba atómica aterrorizaba ahora a muchos. Los viejos solían dar esta explicación de los desastres que habían caído sobre Rusia. Los hombres han olvidado a Dios. He pasado casi 50 años trabajando en la historia de la revolución, leyendo cientos de libros, y no podría explicarlo mejor que repitiendo: los hombres han olvidado a Dios, por eso ha ocurrido todo esto. Una curiosa cita de Solzhenitsyn. Este es el lago Trotiloboe en Kazajstán. Sus aguas parecen apetecibles, pero está situado en una de las zonas más radiactivas del planeta.
el sitio de pruebas de Semipalatinsk 21, una de las áreas menos cartografiadas del mundo, en la que la Unión Soviética llevó a cabo 456 pruebas nucleares hasta 1989. La primera de ellas se remonta 40 años atrás en el tiempo. En el verano de 1949, 3 trenes partieron de la ciudad nuclear secreta de Arzamas 16, edificada junto al antiguo monasterio ortodoxo de Sarov. Uno de ellos lleva científicos, otro, soldados. Un tercer tren lleva una bomba atómica. Con toda la prioridad y todo el secreto, estos trenes viajan hacia Kazajstán, donde tendrá lugar el primer ensayo nuclear soviético. Su nombre en código es RDS-1. En una reunión del Politburó días antes, alguien preguntó a Stalin: ¿qué hacemos si la bomba no funciona? La respuesta fue: entonces podemos matar a los científicos. Pero la bomba no falló y explotó con una energía similar a la de la bomba sobre Nagasaki. Había comenzado una nueva era en la carrera nuclear. El anuncio de la bomba fue toda una sorpresa en Occidente, pues se adelantó en varios años a las proyecciones de la inteligencia militar estadounidense. Parecía claro que se habían filtrado secretos nucleares a los rusos, y pronto fue identificada la mayor fuente de filtraciones: Klaus Fuchs. Fuchs, comunista convencido, había trabajado en la primera línea del proyecto Manhattan y pensaba que el desarrollo nuclear debían compartirlo todos los aliados, incluida la Unión Soviética. También era de esa opinión Niels Bohr, quien temía que en caso contrario se iniciase una peligrosa escalada nuclear. Pero mientras Bohr, a pesar de los intentos rusos, no desveló secretos sobre la bomba, Fuchs pasó a sus enlaces información detallada durante años. De todos modos, Fuchs no fue la única fuente de información. El propio Groves hizo un favor a los soviéticos al publicar material que él pensaba ya era conocido por todos. En la URSS, nada más enterarse de lo ocurrido en Hiroshima, Stalin había puesto al mando del programa nuclear nada más y nada menos que al jefe de la NKVD, la policía secreta, Lavrenti Beria, con la determinación de conseguir su propia bomba atómica en menos de 5 años. Si al juntarse en Alemania los soldados rusos habían brindado amistosamente con sus camaradas americanos, ingleses y franceses, Stalin tenía ahora otros planes en mente. Stalin se había dado cuenta de su enorme fuerza en Europa. Tenía una poderosísima máquina de guerra, el ejército más grande del mundo, y quería usarlo ahora para extender el comunismo fuera de la URSS. Sintiéndose seguro, comenzó a olvidar lo acordado en Yalta y a correr un telón de acero sobre Europa del Este. Pero la bomba atómica trastocaba sus planes. Algunos ven en la campaña antisemita que comenzó en su último año de vida, el llamado complot de los doctores, un intento de arrastrar a una nueva guerra a los Estados Unidos y a su propia población cansada de luchar. Su segundo de a bordo no era menos temible. Beria, una de las personalidades más oscuras de la historia, no entendía de física nuclear, pero era un maestro de la intimidación y no se detendría ante nada para conseguir la bomba.
Al frente de los científicos puso a Igor Kurchatov, quien asimismo se rodeó de grandes físicos como Yuri Khariton, antiguo estudiante de Rutherford, o del joven Andrei Sájarov. La estatua de Kurchatov, quien prometió no afeitarse la barba hasta conseguir la bomba y pasó muchas noches leyendo los manuscritos que conseguía la red de espionaje y que había de vender al día siguiente como ideas propias, aún permanece en la ciudad que lleva su nombre, junto al campo de Semipalatinsk, una ciudad en la que muchos científicos fueron recluidos forzosamente para trabajar en la bomba. De todos modos, peor suerte corrieron los prisioneros de los Gulag, en quienes Beria vio un magnífico impulso para el programa nuclear. Entre muchas otras vejaciones, muchos prisioneros de los Gulag estuvieron expuestos a altísimas dosis de radiación sin que a nadie le importase. El desafío ruso tensó la cuerda y Truman decidió dar luz verde a un proyecto aún más devastador, la bomba de fusión. Su diseño, finalmente debido a Edward Teller y Stanislaw Fulham, partió de la idea de Teller, para quien la bomba H se había convertido en una obsesión, de aprovechar la implosión por radiación generada por la explosión de una bomba de fisión, colocada en un extremo del dispositivo para aportar la energía que inicia el mecanismo de fusión en un tampón de deuterio de litio. El sueño de Teller, por el que fue criticado por gran parte de la comunidad científica, iba a tener lugar el 1 de noviembre de 1952, en el atolón de Eniwetok, en el Pacífico. El nombre dado a la bomba, Ivy Mike. Con una energía equivalente a 10 megatones, 1000 veces superior a las primeras bombas atómicas, parecía que los Estados Unidos volvían a tener una gran ventaja en la carrera nuclear. Pero tan solo 10 meses después, los rusos ya les habían dado alcance. Sabemos más de la guerra que de la paz, de matar que de vivir. Si seguimos desarrollando nuestra tecnología sin sabiduría ni prudencia, nuestro siervo será nuestro verdugo. Son palabras de Omar Bradley, general supremo al mando de las fuerzas estadounidenses en Europa. Son palabras que advierten de la escalada de la sinrazón. Las Islas Marshall, en el Pacífico. La calma de este archipiélago de arrecifes coralinos ha sido de repente interrumpida por una extraña visita. Hombres blancos que hacen chequeos médicos a los nativos, sin que éstos sepan por qué han de hacer sus equipajes, evacúan sus casas, han de dejar atrás sus vidas, si no es que han perdido ya más. La razón de esta sinrazón
es la lluvia radiactiva que siguió a la Operación Crossroads, conducida por Estados Unidos en el verano de 1946 para valorar los efectos de una explosión atómica sobre barcos de guerra. Pero a la hora de hacer demostraciones de fuerza, los soviéticos no iban a quedar atrás. En 1960, tanto los Estados Unidos como la URSS, de forma unilateral, se acogieron a moratorias autoimpuestas sobre los test nucleares. Pero en secreto, los soviéticos estaban fabricando la mayor de sus creaciones, la bomba Tsar. En el punto más álgido de la Guerra Fría, tan solo meses antes de la crisis de los misiles de Cuba y con la URSS habiendo tomado la delantera en el programa aeroespacial con el envío de Yuri Gagarin al espacio exterior, los rusos decidieron crear la mayor bomba que el mundo había visto. Con sus más de 50 megatones, la bomba Tsar sería el equivalente a 1500 veces el poder combinado de las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, o 10 veces la energía combinada de todos los explosivos convencionales usados durante la Segunda Guerra Mundial. El diseño inicial era de 100 megatones, pero hubiera causado demasiada lluvia radiactiva y el avión que la dejaba caer no hubiera tenido tiempo de escapar la explosión. Así, el 30 de octubre de 1961, en las islas de Novaya Zemlya en el Ártico, tuvo lugar la mayor explosión jamás causada por el hombre. La nube de hongo ascendió hasta 64 kilómetros de altura y la zona de destrucción total tuvo 35 kilómetros de radio. Este mapa muestra muy bien los distintos test nucleares llevados a cabo desde 1952. El contador de la parte inferior muestra el número total de bombas atómicas arrojadas sobre el planeta hasta la fecha. En 1952 el Reino Unido se sumó al club de países con la bomba atómica. El cuarto país en hacerse con la bomba, en 1960, fue Francia. Francia realizó sus primeras pruebas nucleares en el desierto del Sáhara.
y sus últimas en la Polinesia en 1996. Apenas 4 años más tarde que Francia, un inesperado participante apareció. Para la China de Mao Zedong, la bomba atómica no era solo un símbolo de prosperidad tecnológica y económica, sino el convencimiento de que no volvería a ser arrasada como en la Segunda Guerra Mundial. Los soviéticos pensaron que sin su ayuda los chinos no llegarían lejos. También en Occidente se infravaloró su capacidad tecnológica. El 16 de octubre de 1964, todo estaba preparado en la llanura salina de Lop Nor, cerca del desierto de Taklamakan, para mostrar al mundo el poderío chino. No solo la bomba atómica, sino la capacidad de luchar en condiciones de guerra nuclear. Las siguientes imágenes, tomadas de la grabación propagandística original, hablan por sí solas. Hablan, si se las sabe escuchar, de la sinrazón de la ciencia, que no se pone al servicio del hombre.